¿Qué tal, queridos amigos de Avanza por Más? Soy Esteban Correa y hoy quiero compartirte una reflexión de aliento basada en los dones y las capacidades que Dios ha puesto en tu vida y en cada uno de nosotros. Quiero demostrarte cómo, con el poder de Dios, con la palabra de Dios y con testimonios de cómo Dios ha levantado personas a lo largo de la historia, personas que fueron menospreciadas, despreciadas, que nadie creía en ellos. Sin embargo, el Señor abrió las puertas, sus dones salieron a relucir y llegaron a grandes cosas. Quiero leerte hoy el Salmo 113 del verso 7 al 8. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente: Él levanta del polvo al pobre y al necesitado saca del basurero. A los pobres los pone entre príncipes, los coloca en los asientos de honor de su pueblo. Quiero leerte también Lucas 1:52. Dice: quitó a príncipes de sus tronos y exaltó a los humildes. Santiago 4:10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Y Proverbios 3:34. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su favor a los humildes. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de cómo Dios escogió y levantó a personas que confiaron en Él, sin importar su entorno y sin importar su condición, sea cual sea. Sin importar cuál era el tipo de familia donde venían, si eran familias de personas renombradas, si eran personas con riquezas, si eran personas con educación. Toda la Biblia está llena de personajes que Dios levantó, y también sucedió eso a lo largo de la historia con múltiples y millones de ejemplos que muchos pueden ser conocidos y otros no. ¿Qué nos dice esta palabra? Que Dios escoge, que Dios puede levantarte aún estando en una condición que vos pensás para ti mismo que es imposible de que salgas adelante, de que no tenés las herramientas, de que no tenés la capacidad, el talento, las habilidades o la educación. Si te propones creer en lo que Dios puso en tu corazón, si te propones creer en el tesoro que hay dentro tuyo, por el poder de Dios, en los talentos que Él te entregó, que Él creó y diseñó para tu vida, Él te va a sacar, te va a levantar y te va a llevar de la mano, paso a paso, hasta llegar a grandes posiciones, a grandes momentos en tu vida donde vas a alcanzar éxito, bendición, liderazgo, renombre, exaltación, así como pasó con José, como pasó con David, como pasó con Moisés y con tantos otros. Recordemos la vida de Moisés, que él era una persona que había sido criada con gente que no era de su cultura, que no era de su pueblo. Él era un judío, un hebreo, que fue puesto en el palacio de Egipto, y él siempre fue diferente, y todos sabían que él no era un nativo de Egipto. Sin embargo, Dios lo levantó y lo usó. Cuando él tuvo que escaparse porque veía la violencia que había contra su pueblo, se peleó con un egipcio, mató a un hombre de un golpe y tuvo que huir al exilio, al desierto, y ahí se volvió un pastor de ovejas, hizo una nueva vida, se transformó en un hombre muy humilde, muy manso, dice la Biblia, que era el hombre más manso sobre toda la tierra. Su carácter fue quebrantado, fue procesado por Dios para poder ser usado de una forma tan grande después en el pueblo de Israel. Él fue tal vez la personalidad más sobresaliente del Antiguo Testamento. El líder más grande del Antiguo Testamento fue Moisés, quien dirigió el éxodo, la salida de los hebreos de Egipto a la tierra prometida, y después delegó eso en Josué. Pero él era una persona que se había vuelto muy simple, muy sencilla, pero Dios lo llamó un día, se encontró con él,
Se le apareció en una zarza que no se apagaba, una zarza común y corriente, pero que tenía un fuego que no se apagaba. Entonces él le llamó la atención, supo que ahí había algo especial. Eso era un símbolo también de lo que iba a pasar con su vida, de algo común y corriente como una zarza en el desierto, que es algo que está por todos lados en el desierto y que es común que se enciendan y se apaguen, se quemen y se apaguen. Esta no se apagaba. Entonces Dios se le aparece y ahí le dice y lo llama para una tarea grande. Y él era un hombre tartamudo que le costaba hablar. Sin embargo, Dios le dijo que él iba a estar con él, que lo iba a respaldar. Él sigue dudando, pero el final de la historia es que él obedece. Dios lo ayuda paso a paso y lo levanta y lo unge y le muestra cosas extraordinarias. Lo mismo con José, lo mismo con David. La humildad de corazón es algo que Dios valora muchísimo en nosotros. Es algo que hoy quiero decirte, que Dios te va a dar cosas nuevas, te va a usar de formas nuevas, va a bendecirte de una forma que vas a salir de la pobreza, de la necesidad, del anonimato o de un lugar de escasez, de límites, un lugar de límites, un lugar sin posibilidades, un lugar donde te parece que todo es difícil, que todo se complica en tu vida. Tal vez puede ser algo en la salud. No importa cuál sea lo que te está trayendo abajo, lo que te tiene atado, estancado, tal vez en la vida lleno de limitaciones. Dios puede usarte y puede darte una idea, puede hacer relucir tus dones, tus talentos, puede darte una habilidad especial, ungirte, puede darte sabiduría, puede darte contactos, puede darte muchas cosas y puede levantarte paso a paso, puedes ascender en tu empleo y si no tenés un trabajo te va a dar uno excelente. Y si no puedes conseguir un trabajo, te va a dar una idea, vas a ser el dueño de tu propia empresa. Y si querés que Dios te use y nunca has podido servir a Dios de una manera tan grande o tan sobresaliente, el Señor te va a dar gracia y te va a levantar en cualquier lugar donde estés, va a ayudar a tu familia, te va a sacar adelante. Con respecto a esto de que Dios puede levantar al más humilde, al más pobre, al más olvidado, cuando las manos de Dios toman a una persona, cuando Dios quiere bendecir y levantar a alguien porque le agradó su corazón, como fue con David, no importa que se te oponga todo el mundo, no importa que todo sea difícil. Recordemos a David, era olvidado, desechado por su familia. Cuando vino Samuel a buscar el próximo rey, nadie se acordó de él, ni siquiera su padre se acordó de él. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel que había otra persona, otro de los hijos de Isaí que iban a ser ungidos. Y le dijo, ¿tienes más hijos? Sí. Y se acordó de David que estaba pastoreando ovejas, lo mandó a llamar y ese era el próximo rey, el olvidado, el rechazado. Era el que no tenía más condición que ser un humilde pastor. Sus hermanos eran los guerreros, eran los que tenían todas las posibilidades, toda la capacidad, el perfil para llegar. Sin embargo, no fue lo que pasó. Quiero contarte una historia que quizás todos conocen, de una persona que Dios levantó, en la que nadie creía. Eso salió en un programa de televisión muy conocido, Susan Boyle. No sé si seguramente alguno la habrá escuchado porque ella tuvo unos años de muchísimo renombre y popularidad en todo el mundo, pero su historia es realmente fascinante. Ella es una persona creyente. Hace poco la vi sentada escuchando una predicación en una iglesia y vale la pena conocer su historia. Quiero leértela y hacer unos comentarios sobre eso. La vida de Susan Boyle es un testimonio profundo del poder del potencial que todos llevamos dentro, independientemente de nuestras circunstancias o limitaciones aparentes. Ella fue nacida en 1961 en un pequeño pueblo de Escocia. Susan vino al mundo enfrentando desafíos desde el principio. Debido a una falta de oxígeno durante su nacimiento, fue diagnosticada con dificultades de aprendizaje. Además, durante gran parte de su vida fue vista como una persona sencilla,
sin grandes expectativas por parte de quienes la rodeaban. Pero a pesar de todo esto, Susan siempre tuvo un sueño. Su sueño era cantar. Durante años, aunque cantaba en coros de iglesia y en pequeños eventos locales, su vida transcurría sin mayor reconocimiento. La historia de su vida podría haber seguido siendo anónima, pero algo notable sucedió en 2009, cuando Susan, una mujer de 47 años, con muy poca experiencia en el mundo de la música profesional, decidió presentarse en el programa de televisión Britain's Got Talent. Con su apariencia sencilla y su historia humilde, muchos la subestimaron antes de siquiera escucharla cantar. Comenzó a interpretar la canción I Dreamed a Dream, Soñé un sueño, del musical Los Miserables. Todo cambió. Su voz, poderosa y conmovedora, dejó atónito al público y a los jueces. En ese momento, lo que parecía ser una vida ordinaria fue exaltada de manera extraordinaria. La respuesta mundial fue inmediata y Susan Boyle pasó de ser una persona desconocida a un fenómeno global en cuestión de días. Su álbum debut fue uno de los más vendidos de todos los tiempos y su vida cambió por completo. Muchos videos en YouTube superan los 100 millones de reproducciones. Cada uno, en múltiples idiomas, fue publicada su canción, su voz y su espectáculo, lo cual transformó en cómo se veía a cada participante a partir de ese momento. Aprendieron a no menospreciar por las apariencias o por las historias, porque una persona, sin importar su origen, su educación, su trasfondo, ni sus riquezas, determina lo que puede llegar a lograr a través de su potencial y su fe. Este don que Dios puso en Susan Boyle y su voz es un ejemplo de cómo cuando nos enfocamos en aquello a lo que fuimos llamados, aquello para lo que nacimos, que es nuestro propósito, podemos llegar a grandes cosas. No importa dónde estés hoy, no importa cuál sea tu condición actual, ni lo difícil que parezca todo. Si crees en aquel que te dio los dones y que puso oro en vasos de barro, entonces va a llegar un momento donde todo eso va a salir a la luz, donde todo va a empezar a relucir y Dios te va a levantar y te va a poner en una posición de privilegio y de honor y de bendición. Es importante que creamos en nosotros mismos, que tengamos estima, que tengamos fe en nosotros mismos como también la tenemos en Dios, porque cuando tenemos fe en Él también debemos tener fe en nosotros mismos, porque Él nos dio la capacidad y debemos tener esa seguridad que si Él está con nosotros podemos lograr grandes cosas. Tal vez tu talento, tu don no sea cantar. No hay que compararse ni hay que pensar que debemos ser como este o como aquel otro que tiene esta capacidad y hizo algo en el deporte o hizo algo en el arte o hizo algo en un proyecto empresarial o quién sabe en qué. Cada uno tiene su talento, su habilidad y es importante descubrirlo. ¿Cómo sé aquello que Dios me llamó a hacer? Porque tengo una pasión por eso, porque me es fácil hacerlo, porque lo disfruto al hacer, porque pierdo la noción del tiempo cuando lo hago, porque empieza a fluir, porque hay una pasión. Cuando hay una pasión que fluye por algo y te gusta hacerlo, seguramente eso es lo que tenés que seguir desarrollando. No tenés que enfocarte en lo que no te sale, en lo que no naciste para hacer, sino en aquello que sí tenés el fuego para hacer, que fluye en tu vida, que es tu sueño. Recordá siempre la historia de Susan Boyle y la canción que soñó, justamente, soñé un sueño, cómo Dios usó a esa mujer para demostrar que lo que dicen muchas veces los expertos no se cumple, porque algo que no conté en la historia que leí es que
los médicos habían dicho que a sus padres que no esperen mucho de ella, porque ella había tenido ese problema con el oxígeno y iba a tener problemas de aprendizaje. Sin embargo, no importa lo que digan ninguna persona, no importa, porque si Dios está con vos, si Dios está contigo, si tu fe en Él está intacta, Él va a ser el que te patrocine, Él va a ser el que te levante, Él va a ser el que tome las riendas. Y cuando eso suceda, no hay nada, no hay experto, no hay persona, no hay nadie que lo pueda detener. Él te va a levantar, no importa lo que dijeron los médicos, Él te va a levantar. Esto para la gente de fe, para la gente que cree, para la gente que quiere salir adelante, para la gente que no se cree, que puede todo sola y que es todopoderosa, sino que se humillan delante de Dios y que saben que el tesoro que tienen es un regalo de Dios y lo van a usar confiando en Él y siendo humildes delante de Él. Hay cientos y cientos de ejemplos, de historias, de personas que fueron humildes, que perseveraron, que creyeron. Llamativamente, muchas de esas historias de muchos personajes que aparecen a veces en el deporte o los que más son visualizados popularmente, muchos de ellos son creyentes y muchos de ellos le pidieron a Dios y creyeron y Dios los levantó, la recompensa llegó. Y quiero cerrar este mensaje derribando todos los argumentos y todas las palabras que te dieron, que te dijeron, que te dieron a entender, o tus pensamientos que se hicieron como una forma de vida que pensaste que no servías o que no tenías talento, o que vos no eras capaz de llegar a nada. Muchas veces personas en tu infancia, amigos, compañeros, personas de autoridad, padres, madres, maestros, adultos cuando eras niño, vecinos, no importa quién sea, seguramente pudo haber pasado en muchos de ustedes que reciben como un mensaje como, bueno, no tenés la capacidad, no servís. Y muchas veces, la mayoría de las veces, eso es algo diabólico. Eso surge tal vez de la envidia, surge de la falta de amor, surge de la falta de fe, de personas pesimistas, de personas competitivas, de personas narcisistas, de personas celosas, que no quieren, que no desean, que tienen miedo, que puede ser hasta una amenaza, que puedas llegar a hacer algo o para ellos lo perciben así, que vos puedas emprender y lograr algo en tu vida. No quieren que pase, se sienten muy incómodos. Y no importa lo cercano que sean o lo lejano que sean, puede pasar en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo he tenido manifestaciones de celo y de envidia en personas cercanas y en personas que ni siquiera me conocían. En cualquiera puede pasar. Entonces, quiero derribar esos argumentos, esas palabras negativas que te dijeron. Incluso personas profesionales o expertos de la materia, la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. Hace un tiempo me encontré con alguien que era creyente y que buscaba a Dios como podía, pero él sufrió en su salud bastante y los médicos le habían dicho que él no iba a vivir más de creo que alrededor de 40 años, que como mucho iba a llegar a esa edad porque él tenía algunos problemas del corazón. Y yo le dije, no creas eso. El que tiene la última palabra es Dios. Vos tenés que declarar vida, creer, aferrarte, porque hay un experto más grande. Hay un poderoso más alto, que tiene más autoridad que todos los que te dijeron que no ibas a pasar de esa edad. Le dieron unos años, ni siquiera eran exactos, porque tampoco tienen tanta capacidad para saber tantas cosas. Pero hay uno que sí tiene la capacidad y nos dejó escrito en la palabra. Y nos dejó escrito que nos aferremos, que creamos, que al que cree todo le es posible. Sí podés llegar a grandes cosas, sí podés salir del pozo, sí podés salir del estancamiento, de la enfermedad, de la falta de salud, de la falta de una vida saludable, de una vida de propósito. Podés
tenerla, podés lograrlo, podés salir de cualquier clase de condición con la ayuda de Dios. Requiere fe, perseverancia, estar firme, recibir la palabra, buscarlo y enfocarse en eso que Dios te quiere dar. Enfocarse en que estás creado para grandes cosas. Estás creado para salir adelante y para ser una bendición para otros. No solo para uno mismo, sino para otros. Uno no tiene que competir con los demás, no tiene que competir con nadie. Tiene que competir en todo caso con uno mismo para superarse cada día y ser mejor en todas las áreas cada día. Intentar mejorar. No quiero decir que no va a haber problemas o que va a ser todo muy fácil, pero es posible, podemos lograrlo, podemos hacerlo. Simplemente tenemos que apagar las voces negativas, alejarnos de las personas que siempre intentan desanimarte o que te intentan hacer creer una mentira, porque nadie conoce tu potencial, solo Dios y vos mismo también lo conocés. Vos sabés que podés más, vos sabés que tenés capacidad. Sabés que hay algo que podés hacer, sabés que podés levantarte, sabés que podés lograr mucho más, lo podés hacer. Es posible. Entonces no te cierres en la incredulidad, no te cierres en el temor, sino abrite a la promesa y a la palabra y al poder de Dios y a cómo el Señor ha levantado y sigue haciéndolo con todas las personas que se enfocan y construyen su futuro, sus talentos cada día, paso a paso. No hay que estar ansioso, hay que lograr pequeños objetivos cada día, superarse un poco más cada día y vas a llegar a la meta que te propusiste o que siempre soñaste lograr. No importa la edad que tengas, puede ocurrir en cualquier momento. También hay muchos ejemplos y testimonios sobre personas que pensaron que ya estaban viejas o que ya no podían llegar a más por su edad, pero eso no tiene nada que ver. Hay personas que creen que a los 20 años ya están viejas para muchas cosas y no es así. Es algo de la mentalidad, de la fe que tiene que cambiar. Hay un pasaje bíblico en Primera de Pedro que resume todo esto. Está en Primera de Pedro capítulo 5 del verso 5 al 7. Del mismo modo, ustedes los jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Esto resume todo lo que acabamos de hablar. Primero habla de la humildad, de tener una actitud humilde con las personas de autoridad y también con las personas que están a nuestro alrededor. Vístanse de humildad y en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los arrogantes, a los pedantes, a los narcisistas, a los orgullosos, y da gracia a los humildes. Tenemos que ser humildes y no tener esa arrogancia y esa superioridad de creernos más y mejores personas que todos los demás, porque eso es algo que a Dios detesta. Dios detesta, porque Dios quiere que seamos humildes y que amemos a los demás, y que los demás tienen la misma capacidad, incluso más podría ser que nosotros. Hay otro texto que dice, y mire cada uno a su prójimo como mayor a sí mismo. En la actitud, Jesús se hizo hombre y se humilló hasta lo sumo, dice la Biblia en Filipenses. Entonces nosotros tenemos que aprender esa lección y no tener esa prepotencia de creernos siempre mejores o más que los demás y juzgar y tener ese espíritu de pedantería, de arrogancia, porque ahí es donde las cosas se estancan en nuestra vida. Dios mira de lejos, dice en Salmo, mira de lejos al orgulloso. Entonces yo no me voy a creer más que nadie, no voy a maltratar, voy a ser humilde. Y humíllense, dice el versículo 6, ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor.
Él los levantará con honor. Y al final el versículo 7 da una palabra de ayuda. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Porque el camino va a llevar su tiempo. Tenemos que dejar las preocupaciones. Vamos a tener que enfrentar preocupaciones y ansiedades, pero eso, si lo ponemos en las manos de Dios, Él cuidará de nosotros y nos hará caminar en paz, en tranquilidad, en confianza, en seguridad. Así que bueno, vamos a orar ahora por este tema. Los voy a guiar en una oración, sobre todo para aquellos que han perdido su confianza, que han creído erróneamente que ya no hay posibilidades en sus vidas, pero se van a sorprender cuando cambien de actitud, de dirección, en este momento, en este día. Hagan una oración y empiecen a buscar cómo superarse cada día con fe en Dios, con fe en sí mismos, sabiendo que son una creación divina y tienen talento extraordinario en sus corazones. Tenemos este tesoro en vasos de barro, dice la Biblia como leímos al principio. Este tesoro en vasos de barro. Hay tesoros en tu vida, hay tesoros en tu interior. Tenés que sacarlos a relucir con humildad y con amor de Dios hacia los demás. Te voy a guiar en la siguiente oración para que hagas, y al terminarla vamos a tener un tiempo de oración libre cada uno, y voy a orar también por todos ustedes. Dejen en los comentarios todas las peticiones. Te pido que me sigas en esta oración. Padre Celestial, te doy gracias porque has puesto un gran tesoro dentro de mí. Aunque soy frágil como una vasija de barro, sé que tu poder me capacita para hacer mucho más de lo que puedo imaginar. Gracias por los dones y talentos que me has dado y por las oportunidades que pones delante de mí. Ayúdame a reconocer los recursos que ya he recibido de ti y a confiar en que tengo todo lo que necesito para cumplir el propósito que has trazado para mi vida. Señor, a veces dudo de mí mismo. Me siento limitado por mis debilidades o por mis circunstancias, pero hoy elijo confiar en ti. Sé que lo que no puedo hacer por mis fuerzas, tú lo harás a través de mí. Creo que tienes grandes cosas preparadas para mí y que conforme a tu poder que actúa en mí, seré capaz de lograr todo aquello que tú has planificado para mi vida. Abre mis ojos, Señor, para ver las puertas que estás abriendo delante de mí. Dame la valentía para caminar con fe, sabiendo que tú me guías y que me has dotado con todo lo necesario. Permíteme ser un buen administrador de los talentos que me has dado, usándolos para bendecir a otros y para expandir tu reino. No quiero esconder lo que me has dado por temor o inseguridad. Quiero avanzar con confianza, sabiendo que tu poder es mi fortaleza. Gracias porque me sostienes y me capacitas. Hoy decido dejar de enfocarme en mis debilidades y empezar a confiar en tu poder que vive en mí. Me rindo a tu voluntad y declaro que seré capaz de llegar mucho más allá de lo que hoy puedo imaginar, porque tú estás conmigo. Pido, recibo y declaro todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.
Bueno, ahora vamos a tomar un tiempo de oración libre. Quiero orar por ustedes y por todos los que están dejando comentarios. Padre, te doy gracias por este día y por todos mis hermanos y hermanas que están conectados, todos aquellos que han venido a este video por primera vez. Te pido que los guardes, los protejas. Te pido que quites toda mentira del enemigo en sus mentes, que sanes sus corazones sin importar lo que otros han declarado negativamente sobre ellos. Ahora te pido que levantes tu mano si puedes hacerlo, que cierres tus ojos y que recibas el poder de Dios. Señor, te pido que derrames tu unción sobre todos los que están escuchando ahora, que unja sus dones y talentos para que salgan a relucir y que muestres, Señor, si hay actitudes de pedantería, de soberbia, de orgullo en nuestros corazones. Renunciamos ahora, renunciamos en el nombre de Jesús. Puedes repetir esta frase: renuncio al orgullo, a la ansiedad, a la codicia, renuncio en el nombre de Jesús. Pido perdón por la arrogancia, por la soberbia en mi corazón. Debes pedir perdón si maltrataste a otros, si te creíste superior que a otros, o si simplemente tuviste una actitud odiosa de celos y envidia hacia otros, porque tenés un sentimiento de malicia que no deseas que a otro le vaya bien. Eso es algo que todos debemos renunciar, que muchas veces por sentirnos que estamos con desventajas y que otros tienen mayores ventajas, pero no es así. Dios te ayuda ahora en el nombre de Jesús y te da fuerzas para salir adelante. Él te dio cosas únicas, especiales. Te dio capacidades que nadie más tiene, una personalidad única. Gracias, Dios, por cada uno de los que se conectaron. Dales fe, fuerza, motivación para salir adelante. Yo te pido, Señor, que infundas ánimo en cada uno de nosotros, sabiduría para resolver problemas, unción para romper cadenas y ataduras, maldiciones generacionales, de estancamiento, de mediocridad, de baja estima, se rompen ahora en el nombre de Jesús. Sana nuestra estima, Señor, porque muchas veces la arrogancia es un síntoma de baja estima, la envidia es un síntoma de baja estima. Por eso debemos saber quién somos en ti. Ayúdanos a creer en eso, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Nos has creado con capacidades únicas y nos puedes dar y usar de formas mucho más grandes que las que hoy podemos imaginar. Y tú nos vas a responder por tu poder que vive en nosotros y que es capaz de darnos mucho más abundantemente de lo que creímos, de lo que creemos y de lo que entendemos. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por este día que comienza. Rompo toda cadena, todo yugo en las personas que están escuchando esto. En el nombre de Jesús. Viene un nuevo tiempo a tu vida. Viene un nuevo tiempo de bendición, de fe, donde se va a cambiar tu mente, donde vas a sentir que todo está cambiando porque se libera tu interior de todas las mentiras, de todas las cosas negativas, las tristezas, las amarguras, los fracasos del pasado. Toda esa sensación se va a ir, pero Dios te va a llevar de la mano y no importa que caigas una vez, te vas a volver a levantar en el nombre de Jesús. Y Dios va a hacer grandes cosas contigo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le amamos. Y todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que somos llamados conforme a su propósito en Cristo Jesús. Gracias, Dios. Si estás escuchando este mensaje es porque Dios te está hablando en este día. Gracias, Padre. Bendice, fortalece, levanta. En el nombre de Jesús, quita el desánimo, quita la enfermedad. En el nombre de Jesús, trae salud y sanidad a todos los que están escuchando. Dios te protege, Dios te escogió, Dios te capacitó, Dios te levanta. En el nombre de Jesús, entrégale este día en las manos de Dios. Padre, te entregamos este día en tus manos
porque va a ser un día maravilloso y grandes cosas vienen a partir de hoy. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Les agradezco a todos los que se han conectado y están escuchando este video, este audio. Y les agradezco también a todos los que nos apoyan en las membresías con todo este trabajo que estamos haciendo. Estamos preparando más producciones variadas, de diferentes tipos, de diferentes formatos, para entregarles más contenidos. Todo aquel que quiera apoyarnos en nuestro canal, pueden encontrar en el canal el botón de apoyar, de donar, o pueden hacerse miembros. Esto es para apoyarnos y ayudarnos a los que lo quieren hacer. En la parte de membresías tenemos algunas series especiales que estamos haciendo para esa sección. Así que te pido que si querés hacerlo, lo puedes hacer y te agradezco. Obviamente que todo va a seguir siendo sin costo. Eso es solo para los que quieren apoyar nuestro canal. Les agradezco y los voy a dejar un momento con música instrumental para los que quieran seguir orando y estando en oración.